Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Esperamos que esta semana estén disfrutando de lo que han venido descubriendo sobre sus países, sobre el trabajo que hacen en sus países, las ONGs, las organizaciones de base, los organismos públicos y cuáles son los resultados que eso está dando para combatir la violencia contra las mujeres. Esperamos que el módulo de planes nacionales les haya permitido revisar a profundidad cómo se aterrizan esos planes nacionales o esos planes y políticas públicas de los que nos habían hablado en legislación, y que en las primeras actividades que tuvimos en el foro todos ustedes comentaron y todas comentaban que en su país había una ley, en su país había tribunales o en su país había una legislación que protegía a las mujeres. Bueno, el ejercicio que hicimos en planes nacionales es tratar de identificar cómo esa ley se aterriza en políticas públicas a través de planes nacionales, a través de políticas públicas, a través de medidas y cuál es el impacto que han tenido. Y el otro ejercicio que queríamos hacer en los foros pasados también era identificar quiénes están participando en esos procesos, identificar cuáles son las características de las organizaciones que participan en esos procesos, pero también identificar cuáles son las estructuras que se han ido montando para garantizar una amplia participación en esos procesos, no solo de la gente social que vive la violencia, es decir, las mujeres que sobreviven la violencia, las mujeres que son víctimas de violencia, sino también las organizaciones sociales, las organizaciones de base, las organizaciones no gubernamentales que trabajan para atender a mujeres víctimas de violencia, proteger a mujeres víctimas de violencia o defender mujeres víctimas de violencia. Entonces, bueno, vamos hoy, ustedes tienen en su guía de aplicación o medición de los indicadores, en su página 65, vamos a empezar a revisar un poco. A ver, déjenme un momento revisar aquí. Estamos en la 65. Los indicadores de acceso a la justicia, efectivamente. Entonces vamos. ¿Y qué vamos a hacer con estos indicadores? ¿Qué quiero que ustedes detallen? Fíjense que cuando nos vamos a la página 65, el primer indicador sobre recepción del derecho, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, tiene que ver con la prohibición explícita en la legislación nacional sobre mecanismos de conciliación, mediación, suspensión de juicio, probation, etc. ¿Por qué este es el primer indicador? Porque el acceso a la justicia se trata de lograr una decisión firme que reconozca la violencia que la mujer ha sufrido y que la repare. No queremos tener mecanismos que terminen con el proceso sin que se establezcan los hechos. No queremos que terminen procesos sin que se diga efectivamente que las mujeres fueron víctimas de violencia. Y esto es un elemento muy importante. Entonces vemos de nuevo cómo en la recepción del derecho empezamos a desgranar de qué se trata tener acceso a la justicia, de qué se trata ese derecho garantizado en la Constitución, en las normas procesales, en la Convención de Belén do Pará, en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contenido de ese derecho? ¿Cuál es el contenido mínimo cuando estamos hablando, o cuáles son las obligaciones del Estado cuando estamos hablando de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia? Y entonces cuando hablamos de eso tenemos que identificar cómo el sistema fue construido estructuralmente para garantizar ese derecho al acceso a la justicia, cómo se comporta eso en términos de estructura, también en términos de proceso y de resultado para evaluarlo. Y nos damos cuenta, y ustedes lo pueden revisar en el tercer informe hemisférico, que es precisamente los indicadores, digamos, el módulo de indicadores de acceso a la justicia, los indicadores que son de alguna manera más pobres en información, porque en general, si bien los estados tienen muy clara que es una obligación derivada de la Convención de Belén do Pará y de la Convención Americana, lo que no está claro es que el levantamiento de la información referida a la aplicación de estos indicadores sea una obligación
también deriva del artículo 8H que ya hemos visto que está establecido en la Convención de Belén do Pará. Entonces vamos a ver esos indicadores con detalle. Déjenme abrir aquí de nuevo la pantalla. Tenemos, como les decía, el primer indicador que nos salta a la vista, la prohibición explícita, la existencia de legislación sobre medidas de protección para la mujer. Ustedes saben que parte del drama de nuestra región es que las mujeres, como diría Diana González Perret, expresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo, decía, las mujeres no acuden a la justicia y siempre pensamos que no acuden porque no saben cómo acudir, no saben a dónde ir, no saben a quién atender, pero realmente pareciera que por las cifras que nos aporta la justicia, las mujeres no acuden a la justicia porque saben que la justicia no funciona, porque la conocen muy bien. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que tratar de identificar dónde están esas brechas de realización del acceso a la justicia, dónde están esas incapacidades de dar respuesta, y ahí por eso empezamos a revisar realmente esa estructura. ¿Cuál es la legislación sobre medidas de protección? ¿Cuáles son los procedimientos judiciales que se contemplan para hacer efectivas las medidas de protección? ¿Y cuáles son los mecanismos realmente existentes para proteger los testigos, para trasladar a las víctimas, para garantizar que esa protección realmente sea efectiva? De la misma manera buscamos identificar si si los ministerios tienen algunas competencias con esto, los mecanismos nacionales de las mujeres, quiénes son los mecanismos que pueden recibir denuncias cuando esto no está funcionando bien, si esos están establecidos, si hay algunas reglas que se puedan utilizar, cuáles son las acciones que se pueden utilizar cuando estos mecanismos no funcionan, y estamos hablando de mecanismos constitucionales, cuando se me niega la protección teniendo yo derecho a ella, cuando se me niega el traslado teniendo yo derecho a ello, cuando mi vida está corriendo peligro y yo no consigo que el Estado me proteja. Y en esa medida pues medimos cuáles son esas garantías procesales y cómo funcionan realmente, ¿no? Del misma manera nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el contexto financiero en el que trabaja la justicia? ¿Cuál es el presupuesto con el que trabaja la justicia para garantizarle acceso a la justicia a las mujeres? ¿Dónde está eso? ¿Quién lo controla? ¿Quién dice que se necesita más o menos? ¿Dónde está establecido? Ver cuáles son los servicios que nos presta el acceso a la justicia y hasta qué punto estamos en capacidad o no de garantizar que hayan recursos reales para atender este tema. Luego, cuáles son las instancias donde se reciben esas denuncias, ¿no? Y vemos la justicia ya no solo como el Poder Judicial que garantiza las medidas de protección o que recibe el caso o que procesa el caso, también vemos la justicia como todos los demás servicios que deben ser garantizados para que efectivamente las mujeres puedan acceder a la justicia, ¿no? Y entonces ahí estamos evaluando dónde se reciben las denuncias, quiénes se reciben y en términos de proceso, cuál es la preparación que tiene este personal que recibe la denuncia, cuál es la preparación y la capacidad que tiene el personal de analizar, por ejemplo, los riesgos que corren las víctimas o las presuntas víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? Cuáles son las víctimas colaterales y cuáles son las necesidades de esas víctimas colaterales también. Cómo estamos formando y generando un espíritu crítico para el análisis de investigar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género. Y eso tiene que ver con los procesos, ¿no? Y los procesos también nos hablan de el número de mujeres y el número de causas que realmente se están abriendo por violencia de género. Y esto tenemos que cruzarlos con aquella primera tasa del resultado, porque nosotros en las tasas de encuestas, para aquellos países que tienen encuestas, y a nosotros nos gustaría que en este punto específicamente aquellos países que, si mal no recuerdo, al menos 8 países de la región tienen encuestas periódicas sobre violencia, podamos evaluar el desfase que existe entre el número de mujeres que dicen ser víctimas de violencia y el número de mujeres que asisten al sistema de administración de justicia o que son asistidas por el sistema de administración de justicia, el número de causas que existen
en el sistema de administración de justicia, pero también el número de causas en comparación con otras causas. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando se implementó, y es un caso que conozco muy bien porque pues fui la encargada de generar las directrices para el Ministerio Público y los fiscales. Los fiscales entendían que todas las causas de violencia de género eran bagatelas y querían utilizar el principio de oportunidad para salir de esas causas porque atiborraban digamos, los despachos fiscales, y entonces los fiscales pues tenían números en rojo porque por el número de casos que recibían y el número de casos que decidían había pues una evidencia y la ineficiencia en la aplicación de la ley. Entonces fue una discusión muy importante a lo interno del Ministerio Público venezolano que requería el entendimiento de por qué no se podía, digamos, utilizar estos mecanismos de si se quiere, de descongestión procesal, por un lado, pero por otro lado que requería la necesidad de generar la sensibilidad en los fiscales y en las fiscales que llevaban los casos de violencia contra las mujeres, de entender la naturaleza de la violencia de género y de comprender la necesidad de generar medidas de protección para que las mujeres pudieran llegar hasta el final de las causas. Entonces, queremos ver un poco, digamos de nuevo, esa idea, ¿no? Las mujeres no acuden porque no quieren o porque no conocen la justicia, porque la conocen muy bien. Y entonces yo quisiera que hiciéramos un ejercicio que es bien relevante, que es que revisemos en nuestros países la tasa de violencia no denunciada, a ver si la conocemos, si la tenemos, si los servicios del sistema de administración de justicia permiten la identificación de esta tasa y si no, si la podemos calcular de acuerdo a las cifras que nos ofrecen los estados. Ustedes se van a sorprender de la pobreza de información que hemos recibido. De todas maneras, yo quisiera que ustedes profundizaran no solo en qué fue lo que los estados consiguieron, sino ustedes hicieran un ejercicio, sobre todo aquellos y aquellas que forman parte del sistema de administración de justicia, no solo visto como, de nuevo, como poder judicial, sino visto como el conjunto de órganos y de múltiple naturaleza y que vienen de diferentes órganos del Estado que están llamados a garantizar el derecho a las mujeres. Ustedes van a ver que tratamos de identificar el número de mujeres que se benefician con estos servicios, el número de usuarios que acuden al sistema, el número de denuncias que realmente se analizan, el número de usuarios que tienen acceso a eso. Queremos ver cómo funciona, ¿no? Y luego darle una perspectiva de diversidad. Vamos a tratar de identificar si sabemos cuántas mujeres con discapacidad acuden al sistema de administración de justicia. Vamos a tratar de identificar si el sistema tiene servicios especializados para la diversidad de las mujeres. Y cuando hablamos de diversidad de las mujeres, hablamos de mujeres indígenas, hablamos de mujeres con discapacidades, hablamos de niñas, hablamos de mujeres adultas mayores, hablamos de las barreras arquitectónicas. No solo hablamos de cómo el sistema, digamos, responde, sino cómo el sistema se organiza. Y eso es lo que queremos analizar, porque cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de accesibilidad del sistema, de universalidad del sistema, hablamos de los mecanismos que el sistema desarrolla para garantizar efectivamente la justicia. Y la justicia no es solo un grupo de leyes que reconocen mi derecho, sino también es cómo el Estado se organiza estructuralmente y cómo el Estado desarrolla mecanismos y cómo el Estado mide la respuesta de la implementación de esos mecanismos para darme respuesta a mí como sujeta de derecho, como sujeta del derecho a vivir libre de violencia y no discriminación. Entonces, con este repaso muy rápido de los indicadores, queremos que ustedes se queden con este ejercicio, con una visión mucho más amplia de lo que identificamos como acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género, y queremos que ese sea el ejercicio que realizamos, que identifiquemos alguna de las tasas, sobre todo de resultado, indicadores de resultados que van a ver que va a ser bien complejo conseguir información, pero estamos abiertas a que ustedes en su ejercicio de conocimiento logren no solo identificar qué respondió el Estado, sino también qué es lo que ustedes consiguen más allá de lo que respondió el Estado,
y haremos una síntesis pequeña de este video para identificar los 4 o 5 indicadores más relevantes que les llegará